Y el doctor Akarian, aparte de tener el privilegio de ser presidente del Superior Tribunal en este momento y desarrollar una actividad que todos le reconocemos dentro del ejercicio profesional, es miembro del Superior Tribunal desde hace 12 años, 13 años, y se ha ocupado, como les he dicho a varios de ustedes, de impulsar la gestión del tribunal de una manera apuntando a la eficiencia que también todos la reconocemos. Así que los dejo, después de haber hecho el Código Procesal Civil y el Código Procesal Administrativo de Río Negro en su redacción, con el tema que nos tiene preparados, que es el empleo público y los daños y perjuicios derivados de la nulidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer al Colegio de Abogados la invitación. Siempre es un placer volver a Zapoletti, el colegio que me impulsó al Superior Tribunal de Justicia. Cada vez que venga lo voy a recordar porque en realidad es así. Con el apoyo de este colegio que me consiguió los avales de los otros colegios de abogados, pude saltar de la profesión directamente al Superior Tribunal de Justicia con la mirada que espero mantener, o creo que estoy manteniendo en el tiempo, de siempre estar pensando en el colega que está en el estudio esperando algo del Poder Judicial. Dicho eso, estamos siempre trabajando con el Colegio de Abogados. Ahora, en estos días, estábamos cerrando una capacitación en inteligencia artificial para el mes de junio. Vamos a traer una experta de Tierra del Fuego que ha trabajado mucho con nosotros en el Código de Ética para el uso de la IA, Mariana Sánchez Caparrós. Vamos a traer a Leandro Auserial, que es nuestro experto en inteligencia artificial, y va a estar Juan Cruz también, con esa capacitación que hicimos en Bariloche el año pasado, y ahora intentamos conectar con la agenda de Mariana. El 18 de junio se va a hacer acá. Así que voy a redundar con la felicitación al colegio, al instituto, que ha dado, la verdad que el tiempo que lleva el Instituto del Derecho del Trabajo con las distintas representaciones, ¿no? Ante Marcelo Acri, Manuela Pablo, han hecho no sé cuántas publicaciones, códigos procesales comentados. La verdad que es admirable, siempre lo digo, y que se mantenga ese impulso el día de hoy es muy llamativo aparte, ¿no? Dicho eso, voy a comenzar. Me preocupó un poco el inicio que hizo el doctor Macieli, que se manifestó como muy prudente. Yo soy un poco más imprudente, pero voy a hablar de lo que resolvemos. El tema que les traigo hoy es un tema que no es muy habitual en las jornadas de derecho laboral. Hasta, si quiere, se presenta como refractario, porque desde el nombre mismo, los daños y perjuicios derivados de actos administrativos sancionatorios nulos ya un poco asusta. Pero nosotros, es un tema muy recurrente en el Superior Tribunal de Justicia, y vemos o advertimos, por lo menos desde nuestra perspectiva, muchos errores en la aplicación de la normativa, tanto procesal como de fondo. El Río Negro tiene, sobre todo, estoy hablando de litigación de policías, docentes, hay mucho empleo público y todo eso llega al Superior Tribunal de Justicia. Con el propósito de hacerlo un poco más entretenido la charla, la elaboré en función de un caso real que tramitó en Río Negro, en Bariloche concretamente. Es un policía que fue sancionado por la jefatura de policía y recurrió la sanción. Si al finalizar la charla tengo tiempo y ustedes quieren y la organización lo permite, podemos hablar de otros fallos o doctrina vigente del Superior Tribunal de Justicia que puede ser novedosa, por lo menos referírselas. Digo, por ejemplo, en relación al 770 del anatocismo, que es, aunque parezca mentira, más reiterativo en el fuero laboral que en el civil. Nosotros tenemos prácticamente resuelto todos los incisos del 770, todas las hipótesis del inciso B y del C, digamos, ¿no? Que son los que se aplican en la justicia.
las distintas situaciones que se pueden presentar, tenemos posición tomada ya sobre eso. Y supongo que les interesará también lo de la causa Otero, pero eso me parece que lo dejo para que la critiquen los otros disertantes. Voy a comenzar entonces. La causa es, vamos con el slide 2, es Miyapi Diego del Valle con provincia de Río Negro, jefatura de policía. ¿Se escucha bien? Miyapi es un policía que recurrió, dijo, una sanción que le habían aplicado en sede administrativa. Habitué por lo demás en los tribunales rionegrinos, porque si ustedes se van al buscador lo encuentran repetidas veces. Él recurrió la sanción en sede administrativa, agotó la vía administrativa y luego planteó la nulidad en sede judicial. Ese caso tramitó en la Cámara 2 de Bariloche. Bariloche tiene 2 cámaras laborales, este tramitó en la Cámara 2. Solo demandó la nulidad de la sanción. Tuvo una sentencia favorable, la sentencia recayó. Voy a ir marcando las fechas porque la cuestión de fondo que vamos a tratar es la prescripción de la acción. El caso tiene aristas de derecho constitucional, que es ahí entran en juego la distribución de facultades entre la nación y las provincias, y muchas perlitas desde mi punto de vista del derecho procesal, en lo que yo entiendo fueron errores del tribunal en la tramitación de la causa. Bueno, dije entonces que el 15 de marzo del año 2022 obtuvo una sentencia que declaró la nulidad de la sanción administrativa. No viene al caso entrar a la cuestión por la cual se anuló, porque no es el tema, ¿no? La sanción. Básicamente lo que el tribunal consideró que se le había agotado el tiempo al Estado para sancionarla, lo que mi apreciado ex socio fallecido Hugo Frare denominaba nulidad por incompetencia del órgano en razón del tiempo. Digamos que al Estado se le agota el tiempo que la normativa le dio para sancionar al empleado. Eso era el artículo 34 del decreto 1994 de la policía. Así que la sentencia quedó firme, no llegó al Superior Tribunal de Justicia. Hay diferencias entre la Fiscalía de Estado de la provincia y el tribunal en relación a qué fecha y cómo quedó firme la sentencia, pero lo importante es que esa sentencia quedó firme. El 26 de septiembre del año 23, del año siguiente, ¿no?, interpone una nueva acción. Miyapi reclama, por un lado, su rejerarquización en la escala de la policía, un ascenso vertical, y por otro lado la suma de 17 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios derivados de esa sanción. La Cámara, y acá vamos a hacer la primera observación procesal, la Cámara declara admisible la acción en relación a la acción de daños y perjuicios porque considera que es correctamente, para mí, uno de los supuestos que se encuentra excluido de la obligación de agotar la vía administrativa, que es daños y perjuicios derivados de actividad ilícita o lícita del Estado, que es el artículo 7 del Código Procesal Administrativo. Y declara inadmisible la jerarquización porque a su respecto no agotó la vía administrativa. Y aquí viene el punto: corre traslado de la demanda sin dar intervención a la Comisión de Transacciones Judiciales. Eso, el fundamento que usan, yo creo que hay un error material al citar el artículo 10 del Código Procesal Administrativo. Ellos dicen que no hacía falta dar intervención a la Comisión de Transacciones Judiciales porque los daños se estaban reclamando en forma autónoma y que no era de aplicación el artículo 10 del CPA. El artículo 10 del CPA, en la versión entonces vigente, que es la original, la 5106, lo único que establecía era el plazo de 30 días para meter la demanda, sería la caducidad de la acción, no tenía nada que ver con esto. Y verdaderamente el Código Procesal Administrativo, este es uno de los supuestos en los que expresamente manda a intervenir en la Comisión de Transacciones Judiciales, que para mi sorpresa la doctora Fernández Sierra me ha dicho que ella ha conciliado muchos casos que como que la provincia estaba acordando. Creo que no todos los jueces de la provincia, lo veo al doctor La Fuente que me hace no con el dedito. Él no tiene esa suerte.
Bueno, ¿qué es? Acá vamos, tendría que pasar al 5. ¿Qué es? El trabajador entonces solo reclama los daños y perjuicios. Acá vamos a citar el artículo 16 de la ley 5339, que es la ley que regula la responsabilidad del Estado en la provincia de Río Negro. Esa ley es una copia de la nacional, la 26944, con algunos agregados o diferencias sutiles pero importantes. El artículo 16 dice: el interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de los actos administrativos de alcance individual o general, o la de inconstitucionalidad, o después de finalizar el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento. En este último caso, el plazo de prescripción será de 1 año desde que la sentencia se encuentre firme, no siendo necesario instar ni agotar la vía administrativa. Esta última opción es la que ejerció el actor. La ley nacional tiene un artículo parecido sin ese último agregado. Establece 3 años para reclamar y no hace ninguna aclaración en relación. O sea, las dos leyes tienen la opción de acumular la pretensión de nulidad más la de daño, y la de Río Negro lo que establece es una diferenciación. Dice: si vos primero vas a plantear la nulidad, los daños los tenés que meter dentro del año siguiente de la sentencia, desde que la sentencia que declaró la nulidad quedó firme. Como la sentencia había quedado firme, la de nulidad para la Cámara había quedado firme el 5 de mayo, creo. La Fiscalía de Estado hacía otra cuenta y le daba el 31 de marzo del 22. De cualquier manera, al 26 de septiembre del 23, el plazo estaba vencido. La provincia contesta demanda y plantea la prescripción de la acción. Bueno, hasta ahí está trabada la litis. En abril del año 24, sería el 6 ahí, Juan, pasando. En abril del año 24, la Cámara hace una audiencia. Entiendo yo que era la audiencia de conciliación. Cada cámara de la provincia tiene como su propia idiosincrasia o forma de tramitar el proceso. Nosotros en un principio intentamos homogeneizarlo y después desistir de esa idea porque a todos les funciona bien, el proceso está tramitando bien y con consenso de los colegas. Así que ahí en Bariloche, el 29 de abril, la Cámara hace una audiencia, abre el proceso a prueba, provee la prueba y en la audiencia resuelve la excepción de prescripción y la rechaza. La Cámara ahí dice que en realidad el caso no encuadraba en el artículo 16 sino en el artículo 18 de la ley 5339. Es un artículo de conformidad al cual digamos, si el artículo dice que si en el tránsito para anular una sanción hubo que agotar la vía administrativa a través de un reclamo o un recurso, el plazo de prescripción se suspende por 1 año. La Cámara considera que acá, como hubo un agotamiento de la vía administrativa, el plazo quedó suspendido durante 1 año y lo coloca el plazo de suspensión. Dice: bueno, yo dicté la sentencia mía, quedó firme el 5 de mayo, el plazo queda suspendido hasta el 5 de mayo del 23, se renueva el 6 de mayo y al 23 de abril no se había agotado el plazo de 1 año. Ese es el razonamiento que hace la Cámara. La decisión está, acá tengo otra observación procesal, la decisión está plasmada en el acta, tiene todos los requisitos de una sentencia interlocutoria, porque tiene los antecedentes, los fundamentos de la decisión y la imposición de costa, pero para el propio tribunal eso era una providencia simple. Y les digo más, lo firmó solo un juez, el juez Juan Lago Marcino, que entiendo yo era el presidente de la Cámara. O sea, un juez tomó la audiencia y resolvió la excepción en la audiencia. La provincia interpone un recurso de casación y la Cámara dice: no, eso fue providencia simple dictada en la audiencia, ustedes debieron recurrir por revocatoria en la misma audiencia. No estoy, es el juicio que estoy contando, no. La provincia viene queja al Superior Tribunal de Justicia, nosotros abrimos la queja y nos abocamos a resolver la cuestión de fondo. Bueno, acá
Voy a separar la tesis de la provincia, voy a tratar de sintetizarlo para no aburrir. La tesis de la provincia, la tesis del actor y después los fundamentos del fallo del STJ. Nosotros hacemos sentencias relativamente cortas, habrán notado, por lo menos cuando voto yo. Siempre padecí muchísimo la sentencia del doctor Cedroniega cuando era abogado, que a los que de mi edad se deben acordar, cuando llegué al Superior Tribunal de Justicia, los relatores me dijeron, ¿sabe qué? El doctor decía, hay que blindar la sentencia. Y blindar era llenar de argumentos, porque entonces después nosotros no sabemos cómo recurrir, me parece. Yo traté de combatir eso, bueno, porque lo padecí, digamos, como abogado trato de que las decisiones sean directas, simples, con los fundamentos suficientes y que sean fáciles de recurrir. La provincia, por supuesto, mantiene la misma línea de argumentación que cuando planteó la prescripción, dice, esto es los daños, se aplica el último párrafo del 16, es un año, y juega con un análisis de la lógica o del absurdo, diciendo que es imposible que se suspenda un plazo que todavía no empezó a correr, que los plazos se suspenden cuando están en curso, y que acá el recurso administrativo había tramitado como 3 años antes de que empezó a correr el plazo de prescripción. El actor, por su parte, dice, plantea es interesante el planteo del actor, me parece a mí, porque nos obliga a indagar otros temas. El actor dice, no, el plazo es el de 3 años que está en el artículo 15, el plazo general de prescripción para demandar al Estado. Y el plazo se computa desde la sentencia que anula la sanción administrativa. Subsidiariamente, digo, la provincia no tiene facultad para legislar en materia de prescripción, cita Filcrosa, todos los derivados de Filcrosa, y además el plazo es razonable. Nosotros hicimos lugar a la excepción de prescripción, no pido que compartan los fundamentos, solo se los cuento, sin derecho a réplica. Nosotros usamos muchos, nos consideramos federalistas, autonomistas y consecuencialistas, por lo menos yo, y trabajamos mucho, defendemos mucho la autonomía provincial, y nos agarramos de un precedente de la Corte del año 2006, que es Barreto. Barreto era donde la Corte define lo que debe entenderse por causa civil a los fines de su competencia originaria cuando está demandada una provincia. Barreto era la muerte de un niño con un arma de policía, y habían demandado a la provincia de Buenos Aires la indemnización de daños y perjuicios, la indemnización tradicional de daño por responsabilidad extracontractual de la provincia. Lo meten en la Corte porque estaba demandada la provincia. La Corte le dice, no, para que yo sea competente, la causa tiene que resolverse íntegramente con revisión a las normas de derecho privado sustancial. Si tengo que analizar, dice, el Estado es un instituto de derecho administrativo, el derecho administrativo es esencialmente local o nacional según corresponda, y si hay que evaluar el funcionamiento de los órganos del Estado o revisar actos o disposiciones normativas dictadas en uso de la autonomía de las provincias, eso es derecho público provincial, derecho público local, competencia de las provincias. Nosotros usamos Barreto para decir el primer argumento en función del cual entendíamos que la provincia estaba facultada para legislar en materia de prescripción. Después le voy a hacer un apartadito sobre unos fallos que tenemos en la Corte ahora con este tema. A eso agregamos el capítulo que el propio Código Civil y Comercial del año 2015, en el artículo 1764, dice que sus disposiciones no son aplicables directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado, y el 1765 vuelve a insistir, en línea con lo que dice Barreto, que la responsabilidad del Estado se rige por normas administrativas nacionales o locales según el caso. En 1766 dice lo mismo respecto de los funcionarios públicos. Y ahí encontramos como un marco que nos permitía a nosotros justificar en derecho la facultad provincial para legislar en materia de prescripción, exclusivamente lo que hace la responsabilidad del Estado.
Y ahí le agrego un argumento más que no está en la sentencia, pero lo considero por lo menos válido o que puede generar un poco de debate. La ley 26944, la ley de responsabilidad del Estado Nacional, en el artículo 11 invita a las provincias a adherir. Digamos, la invitación a adherir, esto lo dice Rosati, no lo digo yo, es un reconocimiento de que que no tiene facultades para legislar en ese territorio, por lo menos en las provincias. La prescripción de la responsabilidad del Estado a nivel nacional no está en el Código Civil y Comercial, sino está en esta ley, en la 26944, en los artículos 7 y 9, ley que invita a adherir. Y acá lo leo a Rosati: desde el momento en que la norma invita a las jurisdicciones locales a adherir, está reconociendo que el tema no es propio, de modo que también está reconociendo que podría ser regulado íntegramente de un modo diferente. Bueno, en función de esos argumentos nosotros entendimos que superábamos el primer agravio, que era si la provincia tenía o no facultades para legislar en materia de prescripción en materia de responsabilidad del Estado. Nosotros consideramos que sí, porque entendimos que estábamos dentro del campo del derecho público provincial. Y después, en cuanto al encuadramiento dentro de la 5339, nosotros lo que nos pareció es que el plazo no era irrazonable, porque era un plazo complementario que operaba como la extensión de un proceso previo iniciado mucho antes, en el cual se había planteado la nulidad de la sanción, dado que el actor tiene la acción expedita desde que el daño se produce, y él tenía la opción de acumular las dos pretensiones, la de daño más la de nulidad más la de daño, cuestión absolutamente recomendable desde mi punto de vista para los abogados. No solo, digamos, uno tiene que interponer la demanda si está seguro que la va a ganar, ¿no? Y si está seguro que uno, o por lo menos tiene fundamentos, ¿por qué hacer esperar al cliente toda la tramitación de un proceso ordinario para plantear la nulidad, si uno puede acumular las dos pretensiones y en la misma sentencia obtener la nulidad más la reparación de los daños? Y nosotros hicimos esta cuenta: la acción, el hombre la tuvo expedita desde que agotó la vía administrativa, la acción, y eso ocurrió el 30 de junio del año 2020, con lo cual al 26 de septiembre del año 2023 igualmente se habían agotado los 3 años. Esa fue la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. La causa está hoy en la Corte Suprema, todavía no tiene dictamen de la Procuración. Cuando va a la Procuración es un mal síntoma para la provincia, pero ese no fue todavía. Yo tenía un slide con la comparación de las dos leyes, la nacional y la provincial. No sé si está ahí, esa. Era como una síntesis, una comparativa. Básicamente las dos leyes son muy parecidas, las dos plantean la opción de demandar en forma conjunta o separada los daños. No tiene la de nacional esa particularidad que tiene la de Río Negro, de 1 año desde la nulidad de la sentencia. Y bueno, y después tenía como unas conclusiones en cuanto a este fallo. Primero, esto, que para el Superior Tribunal de Justicia la responsabilidad del Estado se rige siempre por el derecho público local. Nosotros hemos anulado más de una sentencia porque aplica normas de derecho privado para responsabilizar al Estado. Me acuerdo ahora, la primera, desde que estoy yo, es García con Municipalidad de Allen, es de una acción civil, y hay una laboral de Roca, Ganin con Municipalidad General Roca, donde hemos anulado y reenviado porque usan disposiciones del Código Civil y no del derecho público. Después, bueno, el fallo un poco delimita con precisión cuál es el alcance que hay que darle a los artículos de la 5339, y me parece a mí como que nos deja la moraleja o la conclusión o el alerta para los colegas que están en el ejercicio libre de la profesión, que no corran riesgos innecesarios y acumulen todas las pretensiones que puedan. Yo quería hacer un apartadito, si tengo 5 o 10 minutos más, en relación a la prescripción. Ustedes saben que el Código Civil de 2015, Código Civil y Comercial, previó en 2 artículos, el 2560 y el 2532,
El 2560 es el que establece el plazo genérico de prescripción de 5 años y agrega un punto que dice, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y después del 2532 le incluye al final, en la redacción del 2015, también una frase que aparece media como sorpresivamente, que dice que las provincias tienen facultades para legislar en materia de prescripción de tributos. Nosotros, en una causa llamada Provincia con Morcol, del año, no me acuerdo, 2019, 2020, venía planteada la inconstitucionalidad del Código Fiscal de Río Negro y nosotros rechazamos el planteo de inconstitucionalidad y desarrollamos lo que entendíamos era un argumento superador o, como pide la Corte, una carga argumentativa calificada. Manifestamos que sabíamos lo que decía Filcrosa, pero que el Código Civil y Comercial, a partir del 2015, había reconocido las facultades de las provincias para legislar en materia de prescripción de tributos, y eso, aunque los periodos fueran anteriores, para nosotros no era relevante. Lo relevante era que, desde nuestro punto de vista, la teníamos difícil, tengo que decirlo, porque la Corte viene diciendo que la prescripción es un instituto general del derecho y que es ajeno al derecho público local. Pero bueno, ahí analizamos Filcrosa. Filcrosa hay un voto, son dos votos distintos, no sé si lo recuerdan o lo han leído. Nosotros nos agarramos mucho del voto de Petracci y Maqueda, creo. Ellos decían que la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas provinciales que fijan plazo de prescripción debe mirarse desde la razonabilidad de los plazos y no desde el origen, quien la dictó. Y la doctora Argibay, que votó también Filcrosa, venía diciendo en todos los votos posteriores, las sentencias posteriores, las provincias que tienen representantes en el Congreso se tienen que hacer cargo de este tema, hasta que el Congreso se tiene que expedir reconociendo las facultades. Nosotros hicimos una elaboración que creíamos sólida y dijimos que ahí no es que el Congreso había delegado en las provincias, como era uno de los reproches que le hacían a esos dos artículos. Creo que Espiso es uno de los que criticaba a Lorenzetti también. Ellos dicen como que la norma generaba confusión porque podría dar la sensación de que la provincia puede legislar en una materia que fue delegada, porque la prescripción hace la extinción de la acción, relación acreedor-deudor, todo eso en materia de derecho de fondo. Nosotros entendimos que con estos fallos, con este voto y lo que había hecho el Congreso, implicaba un reconocimiento de facultades preexistentes de las provincias y no una delegación de facultades. Ese artículo ese inciso no estaba en el proyecto original, eso fue agregado por una senadora de Misiones que se llamaba Susana Jiménez, creo que así se llamaba. Bueno, ¿qué pasó? Morcol quedó firme, después tuvimos otro fallo, nosotros, OSDE con Municipalidad de Bariloche, en los mismos términos, porque se cuestiona el plazo y el IESACO, que le dicen el Código Fiscal de Río Negro, dice que la prescripción comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año que se venció, que es igual al de la 11683, y que también lo citamos nosotros en el fallo. Digo esto porque me enteré, leyendo otras cosas, que en la ley de inocencia fiscal, la ley 27799, que es prácticamente una ley de blanqueo, y metieron dos artículos que modificaron el Código Civil y Comercial. Como raro, es raro, ¿no? O poco ortodoxa la forma de legislar. Y hicieron un go back ahí volvieron atrás con estos dos artículos de los que nosotros nos valíamos, ¿no? Al 2532 le quitaron la potestad, el parrafito que facultaba a las provincias para legislar en materia de prescripción de tributos, y el 2560 lo modificaron de esta manera. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El plazo de prescripción es de 5 años, excepto que está previsto uno diferente en la legislación local. Eso se mantuvo. Después dice, en materia de tributos establecidos por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios, el término de la prescripción se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683, texto ordenado papá. Entonces yo digo, si en materia de tributos ya no se puede legislar las provincias y municipios en prescripción, ¿por qué se mantiene ese párrafo? ¿Cuáles son en relación a qué tema, qué materia la provincia podría legislar en materia de prescripción? No sé, puede ser quizás por materia contravencional o, por qué no digo yo, responsabilidad del Estado. Creo que desde este punto de vista podría ser un argumento adicional a nuestra decisión. Como sea, vamos a ver qué resuelve la Corte. La Corte, aún después de la sanción del Código Civil y Comercial, viene resolviendo todo en favor de Filprosa. Siempre con el argumento de que los periodos son anteriores, por la demora que tienen las causas ahí. Bueno, esto es lo que tenía para contarles de este fallo. No sé si hay tiempo. ¿Quieren que repasemos algo de anatocismo? Tengo un punteo. Tengo uno bien sintético donde está directamente la decisión de cada uno de nosotros. Nosotros, la síntesis nuestra es la síntesis. Después les puedo dejar las causas, se las dejo al colegio si quiere para que las compartan. Vamos al 770, inciso B. La hipótesis cuando la deuda es reclamada judicialmente, ¿no es cierto? Nosotros, en relación a ese tema, tenemos decidido que ese inciso solo es de aplicación en las causas que han sido notificadas después de la sanción del Código Civil y Comercial del año 2015. Eso lo resolvimos en una causa que se llama Cuello, es laboral de Viedma. Ahí la demanda había sido notificada en el 2012. Nosotros ya habíamos resuelto una a favor de la provincia, pero había sido notificada después. O sea, si la demanda está notificada después del 2015, la capitalización es procedente. Y aquí viene el fallo más nuevo que tenemos. ¿Es necesario pedir la capitalización en la demanda? Para nosotros, no. La causa nuestra es 4 SRL, es una empresa de acá de Cipolletti. Basta con que en la demanda se pida intereses de manera genérica. Nosotros consideramos que el 770 tiene un mandato y no hace falta que lo piden, pero sé que no estamos en la mayoría ahí, ¿no? Después, modo de aplicación. Nosotros permitimos la capitalización una sola vez durante el juicio al momento de notificar la demanda y una sola vez en la etapa de liquidación. Ahora vamos al inciso C. Durante la sustanciación del juicio, porque teníamos pedidos, sobre todo en la época de mayor inflación, teníamos pedidos de que se capitalizara semestralmente, hacen como por analogía el inciso A del 770. Nosotros, la Corte había resuelto el IVA, creo, primero. Nosotros seguimos esa línea. En cuanto al 770C, para que proceda la capitalización se requieren los 3 requisitos: liquidación firme, intimación de pago y mora del deudor. No alcanza con que la planilla esté firme, se quiere una intimación especial. ¿Cuántas veces se puede capitalizar? Una sola vez. Hace 2 años cuando estuvimos acá, estaba Carolina Pandolfi, ¿se acuerdan? Que ella decía que ella lo tenía resuelto, que ella usaba un precedente de Córdoba y que en la etapa de ejecución de sentencia permitía que nuevas capitalizaciones con un periodo mínimo de 6 meses entre una y otra. Nosotros en la causa 4 resolvimos que se puede, o sea, todo el proceso admite solo 2 capitalizaciones. Una al momento de notificar la demanda y otra en la etapa de ejecución previa planilla firme, intimación y situación de mora. Y y que la discusión sobre la capitalización se da en la etapa de ejecución de sentencia. Eso es importante porque es el momento en el que el juez puede evaluar realmente si capitalizando los intereses se llega a un monto exagerado, absurdo, desproporcionado, y en cuyo caso hará uso
de las facultades que le da el 768 para los 771 para morigerarlo. Ahora entró a resolver un planteo de una morigeración que hizo la Cámara de Viedma en un caso de policías. ¿Y qué más tenemos? Es como que no tenemos paz. Y bueno, si quieren, ¿te las dejo a vos, Facundo, las causas, o se las nombro? Bueno, y bueno, no sé, creo que estamos. Todavía no te vamos a aplaudir, porque adelantaste Otero. Adelantaste Otero. Gustavo fue prudente, como dijiste, y hizo bien, pero Otero ya está dictada. Pero déjame decir algo al respecto. Teníamos muchas expectativas con la realización de estas jornadas y esperábamos que viniera toda la gente que vino, que se inscriba toda la gente que se inscribió, que asistiera los disertantes que vinieron. Gustavo, dijiste que no disertabas, pero disertaste, y creo que estuvo muy bueno y me parece una idea muy buena para empezar y para terminar estas jornadas, la de equilibrar y ver que la eficiencia no tiene que estar en contra de la protección, sino que es nuestro desafío, el desafío de todos nosotros, de encontrar dentro de las diferencias que tenemos todos ese equilibrio. Así que viniste y diste, yo creo, con la tecla, que es lo que tenemos que buscar nosotros en el desarrollo de todo esto. Y bueno, Ricardo, hablaste de empleo público, tenés el 55 ahí, vas a tener que contar cómo fue el caso y cuáles fueron los... Sí, creo que Otero merece una explicación. Porque el caso es de Viedma y tiene como una historia la causa, porque había una primera causa que se llamaba Yanqueleo, también de Viedma, donde la Cámara de Viedma había aplicado, en la época de mayor inflación, había aplicado ustedes vieron que el 276 en la versión del DNU tenía una versión, si se quiere, más laxa o más débil que la que terminó sorpresivamente para mí aplicándose, y la Cámara de Viedma había aplicado, lo había actualizado, nosotros lo resolvimos, no importa cómo, pero a la Cámara, para no meternos en el tema de la inconstitucionalidad de los DNU, porque es tanta la maraña de normas y resoluciones que tiene que cuando uno quiere mantener la coherencia en el dictado de las resoluciones y toda la variedad de casos que vienen, es realmente muy difícil, uno está haciendo equilibrios para no contradecirse. Bueno, y ahí le dijimos que el 276, el DNU, era un tope, no era un modo de calcular. Bueno, Otero era una causa resuelta, Otero es una incapacidad laboral transitoria, sí. Y la Cámara de Viedma resuelve, aplica Machín, que es nuestra doctrina estrella para actualizar, y le dice, pero bueno, el superior me dijo que el 276, él lo resolvió cuando estaba el DNU, era un tope, así que pum, le metió el tope del INDEC más el 3% anual. El actor viene al superior tribunal y dice, no, acá primero me tiene que aplicar el sistema especial de la ley de riesgo y me está aplicando para ajustar el sistema de la LST. Y después es inconstitucional el DNU. Cuando nosotros abrimos la queja y nos encontramos con la 27802, la Corte ya lo venía diciendo desde la sanción del Código Civil y Comercial que hay que tomar, uno tiene que resolver con la norma que está vigente al momento de fallar. Nosotros también teníamos nuestra versión de esa decisión y bueno, teníamos que decidir cómo aplicar este caso, porque
Por otra parte, creo que lo más traumático para nosotros, te lo digo abiertamente, que es lo que más ruido nos hace, es que teníamos una doctrina de que los cambios en las tasas se aplican siempre para adelante, no para atrás. En el único caso que nosotros lo hicimos fue el machín, que lo llevamos a mayo del 23, pero era en beneficio del trabajador y holgadamente en beneficio del trabajador. En mayo del 23 la inflación estaba altísima. Así que tenemos Reuque, Calfulá, no sé, hay una serie de sentencias. Después teníamos Leiva. Y bueno, yo indagué, como dije al principio, soy consecuencialista, hablé con nuestras cámaras porque uno también, por lo menos lo confieso, trata de no producir un descalabro en las instancias de origen. Nosotros tenemos 5 cámaras y vi que estaban haciendo las cámaras y creo que salvo la del viernes, que en votación dividida declaró la inconstitucionalidad del 55, las restantes cámaras lo estaban aplicando. Y bueno, en cuanto a la aplicación al ajuste por la ley de contrato de trabajo, el argumento que trae el actor es más coyuntural que de fondo, porque en realidad él estaba pidiendo machín, que era el interés que nosotros usamos para la deuda del despido también, no estaba pidiendo aplicarme el Leiva, él estaba pidiendo machín. Y para mí también es transitorio, porque yo creo que con yo me sorprendí cuando la 27802 directamente salió de la prohibición de indexar, porque los que tenemos más de 60 años sabemos que son ciclos de 10 años en este país y la inflación no está aplastada, y nosotros ahora tenemos una situación, digamos, para mí una inconsistencia bastante grande, porque el Código Civil y Comercial mantiene el nominalismo, ¿no? En el 765 nosotros tenemos que aplicar machín, o tenemos que resolver qué vamos a hacer en las acciones de responsabilidad civil, en el laboral, qué vamos a aplicar. Y creo que con el tiempo van a salir beneficiados, digamos, con que apliquemos a la ILT el INDEC más el 3%. Nosotros estamos haciendo la calculadora. Yo eso lo había hablado con vos, Facundo, mandé a hacer la calculadora con INDEC, no con el CER, porque el CER arrastra un delay ahí de 1 o 2 meses. Bueno, esa es la solución. Entendimos, creo que la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia estaban aplicando ya el 55, sé que la doctrina más progresista lo considera inconstitucional, era, si se quiere, una de las opciones, pero para declarar la inconstitucionalidad de eso tendríamos que resolver si aplicábamos machín, tenemos que resolver el tema del DNU, y yo sinceramente creo que la Corte, porque vengo siguiendo la doctrina de la Corte, siempre miramos lo que resuelve la Corte cuando tomamos nuestras decisiones, a veces con toda humildad lo digo. En eso uno respeta un poco lo que hemos leído, cómo hace la Corte de Estados Unidos, que resignan posiciones personales. Bueno, con el aborto, con el divorcio, jueces han resignado su posición por la seguridad, por la previsibilidad, y eso es lo que intentamos hacer con Otero. Creo que la cámara de acá, Raúl está por ahí, Luis, también aplicaron el 55, ayúdenme a defenderlo. Bueno, eso es lo que puedo contar. El caso no tenía mucha complejidad. Nosotros no teníamos un planteo de inconstitucionalidad, pero el test lo hacemos nosotros al momento de decidir aplicar la norma. Así que en eso directamente para nosotros ya está decidido el tema, la constitucionalidad de la norma. ¿Para qué les voy a decir que no? Hacemos un break y volvemos a las 6.